Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos ven por vía telemática. Querría agradeceros que estéis hasta el final del evento para oír el siguiente manifiesto. Prometo no extenderme mucho, pero sí espero impactar lo suficiente para que este día se siga recordando todos los días. Me llamo Mercedes, aunque da un poco igual mi nombre. Hoy represento la voz que no se escucha en la lucha de todas las personas que hemos vivido o seguimos viviendo en situación de pobreza. Un año más, la celebración de esta jornada nos permite poner el foco en la pobreza, una injusticia que, sin embargo, no es cuestión de un mal día o una mala racha. Como hemos podido ir escuchando y viendo a lo largo de la jornada, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad no son mera casualidad ni fallos personales de quienes se encuentran en dicha situación, sino el resultado de un sistema económico y social que sigue sin poner en el centro los derechos humanos. En España, esta es una realidad que nos afecta a diario y nos arrastra año tras año a millones de personas. Vemos como el coste de la vida sube, del carro de la compra, a los precios inasumibles y excesivos de la vivienda. Nos dejan sin servicios en algunos territorios y a esto le sumamos los empleos precarios o los sistemas de garantía de rentas insuficientes. Todo ello suma y determina una población en la cuerda floja. Nos encontramos con una juventud sin esperanza y una población mayor desesperanzada. Lo peor que podemos hacer como sociedad es mirar para otro lado. La pobreza la sufrimos personas en los barrios, los pueblos, las ciudades. No es un problema individual. La pobreza es una injusticia estructural a la que se tiene la obligación de actuar. Hay compromisos internacionales firmados que no pueden aplazarse ni ponerse en cuestión o a debate si queremos construir una sociedad más humana, justa y participativa. La lucha contra la pobreza implica escuchar a quienes la vivimos. Los que hemos pasado por situaciones de pobreza y exclusión social tenemos el conocimiento preciso y necesario para poder contribuir al diseño, la evaluación y las mejoras de las políticas públicas que nos afectan y nos dirigen en esa espiral de injusticia y pobreza. En una sociedad que se precie, la verdadera democracia consiste en la participación, siendo un derecho y una condición fundamental para la igualdad. Participar implica escuchar, reconociendo las voces de las personas en situación de pobreza o riesgo de ella. Hay que garantizar el acceso efectivo a los espacios de relación comunitaria, a los servicios públicos, al ocio, a las actividades culturales y educativas. Una participación plena requiere una sociedad que desmonte estereotipos y perjuicios asociados a la pobreza. La aporofobia o la discriminación se superan con información veraz y respetuosa. Esta es la mejor cura contra la pobreza y la exclusión social. Vivimos en una sociedad que a veces reacciona con miedo o rechazo hacia personas en situación de pobreza. La aporofobia es una discriminación que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales. Para erradicar la pobreza hay que afrontar la aporofobia sin culpar a las personas de su deterioro, degradación y lo que sufren y padecen por dicha situación de pobreza. Para erradicarla necesitamos enfrentarnos a la discriminación en el amplio contexto de la palabra. Por ese motivo, hoy y todos los días queremos reafirmarnos en el compromiso de una sociedad que ponga a las personas en el centro, para que se forme parte de la solución y se garantice sus derechos en una sociedad igualitaria y democrática que entienda que erradicar la pobreza es cuestión de justicia. En EAP en España sabemos que la paz, la justicia social y la lucha contra la pobreza están unidas. No puede haber paz sin dignidad ni dignidad, sin derechos ni derechos, mientras haya desigualdad y pobreza. Y para ir terminando, diría que erradicar la pobreza no es cuestión de derecho y de dignidad, pero sobre todo es cuestión de voluntad política. Las personas, redes y entidades que forman parte de EAP en España lo recordamos cada año en este
acto mientras que tengamos que celebrarlo y esperanzadas, que este sea el último que celebremos. Y esto querrá decir que hemos acabado, al fin, con la pobreza. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido muy conmovedor. Y ahora voy a invitar a Bárbara Palau, vicepresidenta de APN, para la clausura. Gracias. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias, como decía Mercedes, por acompañarnos hasta ahora. Pues bueno, personas expertas por vuestra experiencia, autoridades, ponentes, compañeras y compañeros del tercer sector, amigas y amigos. Hoy, en este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, no quiero comenzar hablando sin agradecer profundamente, ¿no? Pues a las personas expertas por experiencia, a quienes viven o han vivido en situación de pobreza por su lucha incansable, porque desde luego, como comenzaba Mercedes, es muy duro. Su voz, su testimonio y su compromiso son el compromiso de este día, el corazón de este día, ¿vale? Quienes, pese a las dificultades, siguen defendiendo la dignidad, reclamando derechos y construyendo propuestas junto con las organizaciones del tercer sector para que nadie quede atrás. Gracias por recordarnos cada día, que es todos los días. La pobreza no es una elección personal, sino el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que pueden y deben cambiarse. Y también, por supuesto, quisiera agradecer a la representación de la Comisión Europea en España, que nos ha cedido este espacio para poder reunirnos un año más y reafirmar nuestro compromiso con la igualdad, con la defensa de la justicia social y la dignidad de todas las personas. Porque la pobreza, en todas sus formas, es, en primer lugar, una violación de los derechos humanos. El informe que hemos presentado en este acto nos ha ofrecido una radiografía de la realidad social de las diferentes regiones de nuestro país y también de la Unión Europea. Y, de nuevo, los datos revelan que la pobreza, además de ser una problemática estructural e histórica, no constituye un fenómeno homogéneo, sino que tiene una fuerte expresión territorial. No es igual vivir en un estado o en otro, en una comunidad o en otra. Las políticas públicas que se desarrollan en el lugar que cada persona vive determina el acceso a los recursos, a los servicios y las oportunidades que tiene. Porque hablar de erradicación de la pobreza es hablar precisamente de voluntad política. Hemos visto los datos que evidencian la importancia de apostar por políticas públicas basadas en derechos. Solo aportar una cifra. Si las transferencias públicas en 2024, más de 11 millones de personas, que se dice pronto, habrían entrado en situación de pobreza o exclusión social. Como hemos visto hoy, la pobreza es consecuencia de un sistema social que distribuye los recursos de manera desigual, perpetuando de esta forma la exclusión social. Y en este sentido, la fiscalidad desempeña un papel fundamental para la erradicación de la pobreza. En una sociedad democrática, los impuestos, además de ser la herramienta principal para financiar los servicios públicos que sostienen el estado de bienestar, deben servir para redistribuir la riqueza y para abordar las desigualdades a largo plazo. El estado de bienestar ha demostrado ser la herramienta indispensable para garantizar la cohesión social, la igualdad, la dignidad y los derechos humanos. Y, por supuesto, en estos tiempos que corren, también la supervivencia de la democracia y de la paz. Pero garantizar y defender el estado de bienestar exige además recursos, colaboración y altura de miras de todos los actores implicados. Desde EAPN España nos mostramos abiertas y abiertos a colaborar con las instituciones para impulsar reformas que, desde un enfoque de derechos y justicia social, incorporen la experiencia de las personas en situación de pobreza y contribuyan de esta manera a erradicar todas las formas de desigualdad. Se cumple ya casi un año de la renovación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 y, además, en 2026, la propia Comisión Europea impulsará su homóloga a nivel comunitario.
Pero debemos ser ambiciosas y ambiciosos y exigir que estas iniciativas pues, no se queden en el papel y que se doten con los recursos necesarios para que pasen de los boletines oficiales a la realidad diaria. De las millones de personas que están en situación de pobreza por las que hoy precisamente estamos aquí. Personas que viven con menos de lo necesario, que no tienen acceso a una vivienda, de familias que hacen frente cada mes a la incertidumbre de la falta de ingresos, de niñas, niños y jóvenes que enfrentan la porofobia y cuyo presente y futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Nuestra red existe porque el compromiso con la erradicación de la pobreza no puede limitarse a un día en el calendario. Es un trabajo constante, una tarea colectiva que exige cooperación entre administraciones, compromiso y, sobre todo, voluntad política y social para reducir las desigualdades estructurales que aún persisten. Acabar con la pobreza es, en definitiva, una decisión política. Y bueno, antes de finalizar, pues quiero agradecer de forma especial a Mercedes Saiz por estar aquí hoy y poner voz a todas las personas que desde su experiencia, desde sus conocimientos y desde su labor desinteresada, pues están haciendo posible que esas políticas de este país cuenten con la visión de quienes afrontan de primera mano las realidades sociales difíciles y diversas. En España y en Europa, millones de personas no tienen garantizado el disfrute de una vida digna y no se puede legislar sin contar con ellas. Con esta mención cerramos este acto reafirmando nuestro compromiso pues, con la Agenda 2030 y con la construcción de una sociedad en la que ninguna persona se quede atrás. Que la verdad es que, dicho así, queda muy bonito, pero nos queda todavía mucho por hacer. Las personas, las redes y las redes de entidades que formamos parte de APN, como ha comentado antes Mercedes, seguiremos trabajando para que el próximo 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, sea el último que conmemorar. Muchas gracias a todos y a seguir todos juntos contribuyendo para conseguirlo.